la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. La pandemia en Guatemala ha venido a deteriorar el nivel de vida de miles de guatemaltecos, que ha traído consigo contagios y miles de muertes. Pero también hay que resaltar las miles de familias que están viendo reducidos su ingreso, ya sea por la disminución de sus actividades económicas o por el desempleo y la imposibilidad de conseguir un nuevo trabajo, una nueva oportunidad laboral. Ni siquiera las ferias de trabajo en Guatemala han podido reducir el porcentaje de desempleo, y la verdad que es un panorama económico que no es muy alentador, la verdad. Hay muchos derechos que se vulneraron en esta pandemia y hasta la fecha se siguen vulnerando, que son el derecho a la salud, y uno de los también importantes en este tema que estamos tocando, que es el tema de la economía informal. Entonces, los derechos que tiene un trabajador, obviamente un trabajador informal no los va a tener, ya sea no tienen el derecho de ganar un salario mínimo, ya que se vulneran muchas cosas, como lo que conlleva tener un trabajo formal. Puede ser el trabajo y las prestaciones, como lo que es un IX, un bono 14, un aguinaldo. Un trabajador informal ni siquiera puede tener vacaciones, ya que los trabajadores informales viven del día a día. Hemos podido ver lo difícil que ha sido para muchas personas en estos momentos de pandemia poder tener un empleo o el poder sacarle provecho a ese empleo, debido a muchas problemáticas que han marcado y han hecho que estos tiempos sean muy difíciles. Hemos visto cómo las personas no venden sus productos debido a que las personas tienen miedo de contagiarse y debido a que por la pandemia estas subieron de precio. Es lamentable ver cómo esas personas a diario, con el sudor de su frente, se ganan el pan de sus seres queridos. En el artículo 101, Derecho al Trabajo, de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice: el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Sabemos que es muy importante el poder tener un trabajo en nuestras vidas, debido a que tenemos necesidades que debemos de cubrir, pero es lamentable cómo nos hemos podido dar cuenta en estas áreas donde hemos trabajado nuestra investigación, que el empleo y el poco dinero que la persona obtiene por medio del empleo, valga la redundancia, es muy escasa. No alcanza lo suficiente para poder ayudarse a ellos mismos. Es lamentable que un padre de familia, una madre soltera, diga que no alcanza para darle comida a sus hijos. Es muy triste y lamentable ver cómo estas personas a diario luchan por vender su producto. Debido a esta pandemia, esas ventas han bajado y ellos han sufrido silenciosamente, y nadie ha visto y velado por estas personas. Como sociedad nos hemos enfrentado a varias problemáticas sociales, entre estas queremos realzar el desempleo y la economía informal. Sabemos que dentro de la pandemia ha sido afectada demasiado, y sobre todo si hablamos de la población y el sector de desempleados. Para esto queremos brindar la información de aquellas personas que viven dentro de los contextos sociales, abordando los temas que se relacionan dentro del espacio en cuanto al derecho laboral, derecho mercantil y derecho penal. Nadie pensó que el mundo podía detenerse de golpe
y esto ha dejado una serie de complicaciones en la economía internacional, incluyendo a nuestro país, Guatemala, donde ha salido a la luz un estado frágil y casi inexistente. Para Guatemala, mejorar la economía es todo un reto, ya que el 70% de la población depende del comercio. El Fondo Monetario Internacional anunció que la economía mundial entró en una etapa de recesión tan aguda y peor que la del 2009. El COVID-19 devastó vidas y medios de subsistencia, golpeando con más fuerza a los vulnerables. El coronavirus no ha hecho diferencia en clases sociales, edades, razas, creencias religiosas e ideologías. Todos los seres humanos han sido presa de los contagios. La pandemia absolutamente llegó como un huracán y arrastró todo a su paso, dando golpes demasiado duros a miles de personas en el mundo, incluso provocándole las muertes. Nadie se pudo haber imaginado lo que iba a llegar a ser la pandemia. Hay millones de personas que han sufrido a base de esto, incluso han cerrado comercios, han habido muchas pobrezas, hambres, desempleos y una economía. Entiende por derecho penal aquella rama en donde viene a sancionar, multar o penar a aquella persona que altere el orden público. Durante esta investigación sociológica enfocada a la economía informal, en el lugar del mercado, se observó muchas personas que no utilizan la mascarilla adecuadamente o se observó las aglomeraciones afín. Según el artículo 338 del Código Penal, desobediencia a particulares, nos dice: el que desobedece una orden dictada conforme a la ley será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 50 a 100 días. Esto quiere decir que a pesar de que hay una ley en donde dice que es obligatorio el uso de mascarilla, las personas no hacen caso y las aglomeraciones están prohibidas. Pero ¿en base a qué es? A que la economía está afectada. ¿En base a qué es? A que las personas tienen la necesidad de vender y no les importa si se van a contagiar. Pero eso es lo que viene a decirnos la pandemia, a provocarlo. A través de muchos contagios existen muertes. Por eso las personas afectadas son la población de Guatemala. Porque a pesar de que hay una ley que dicta que está prohibido, no hacemos caso, pero la misma necesidad nos hace hacer eso. Por eso esta relación tiene con el Código Penal, que a pesar de que hay una ley dictada, la autoridad no hace nada al respecto. Pero es por la misma situación, es por la economía, es porque la persona se tiene que desarrollar para poder salir adelante. Dentro del derecho laboral hemos evidenciado varias problemáticas sociales y sobre todo varios derechos vulnerados, pero esto es solo una perspectiva desde el espacio de estudiante. Si lo vemos desde el espacio vívido, sabremos que son más. Entonces, para esto queremos informar a aquel trabajador y sensibilizar a aquel patrono que existe una ley para el trabajador, para aquellos que se encuentran dentro del sector de la economía formal y como para aquellos que se encuentran dentro del sector de la economía informal. Esta ley se llama derecho laboral. El derecho laboral es una de las ramas primordiales dentro del derecho público, porque regula los principios y normativas que debe tener la relación entre los patronos y los trabajadores, donde regulan salarios dignos, regulan tiempos estipulados que son dignos de un trabajo o un empleo, y también regula las atribuciones económicas y incentivos que deben de tener los trabajadores, hablando desde horas extras y desde espacios o incentivos económicos por el esfuerzo o labor expresada más allá de lo que dictamina su contrato. La relación del derecho laboral con el desempleo y la economía informal. Como ya muy bien sabemos, a causa de la pandemia del COVID-19 se aplicaron medidas de confinamiento, lo que ocasionó
una menor demanda de productos y grandes pérdidas económicas. En consecuencia, se desemplearon a muchas personas. Y debido al desconocimiento de los trabajadores, fueron vulnerables a la violación de los derechos laborales que regula el Código de Trabajo. Estas personas decidieron incorporarse a la economía informal, específicamente al comercio de productos de primera necesidad, con el fin de subsistir. Sin embargo, de acuerdo a la información recabada en las entrevistas realizadas a los comerciantes, ellos indicaban que también se vieron seriamente afectados debido a la limitación de horarios de venta. ¿Qué es el derecho mercantil? Es la rama del derecho privado que regula la realización de actos de comercio. Esto es, en términos amplios, que es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores, por ejemplo, económicos en el mercado. ¿Qué tal, amigos? Pues hoy nos encontramos en la barbería y peluquería Yeshua. Estamos aquí con mi amigo Jesús, que él tiene una barbería aquí en San Francisco Zapotitlán, el cual él representa a todos los trabajadores que día a día pelean por la comida diaria. Entonces, hoy tengo unas preguntas para usted, Chus. Muy buen día. Pues, una de los factores sociales, usted sabe que es el desempleo, la economía informal, y pues es muy importante tener conocimiento sobre eso, porque acá a guatemaltecos nos cuesta eso que tener para los frijolitos día con día, ¿verdad? Entonces yo tengo una serie de preguntas que yo quisiera hacerle. Entonces, la primera es, ¿qué piensa usted sobre el desempleo local? Lo que se vive. Pues yo creo de que lo que estamos viviendo últimamente en este tiempo que estamos pasando, lo que es la pandemia, ha afectado no solamente a muchas personas con lo que es el desempleo, sino que a la hora de que ha ocasionado desempleo también ha afectado lo que es las familias, ¿verdad? Sí, es lamentable, ¿verdad? Porque la economía en nuestro país pues, no solamente estaba mal, con esta situación ha afectado mucho más. Entonces, muchas personas se han quedado sin empleo y hasta el día de hoy pues no han podido conseguir alguno porque no es tan fácil el poder pues, realmente conseguir un empleo, ¿verdad? Sí. Lo que cuesta. Sí, exacto. Entonces, últimamente pues ha afectado bastante. ¿Considera usted que la pandemia afectó su negocio? Bastante. ¿En qué sentido? Porque fíjese, uno viendo propio, pues mira, la central es diferente, va, y digamos, los que tienen empleados tuvieran que despedir empleados porque ya no da el sueldo, pues ya no se logra realizar lo que se debe realizar. Entonces en ese caso se tuvo que despedir a los empleados. ¿Qué piensa usted que a pesar de que no hay empleos dignos, dentro de los negocios informales o dentro de la economía informal, haya también mucha competencia? Pues la verdad es que sí afecta bastante porque en un solo lugar ponen varios negocios de lo mismo, que no debería de ser así, deberían de buscar diferentes clases de métodos de ganar dinero. ¿Qué piensa usted de aquellas personas que no tienen un sueldo fijo, pero que se dedican al comercio? Por ejemplo, usted a vender frutas, las personas que venden verduras. Pues algunos, verdad, que se quedaron sin trabajo, buscaron la posibilidad de dónde ganar dinero. Se pusieron a vender otras cosas, salieron al mercado a vender para el fin de tener dinero, ¿verdad? Porque el trabajo que tenían ya no podían mantener a su familia, entonces tuvieron que salir a trabajar y buscar otro empleo. Para aquellos que sufren las consecuencias de la pandemia en sus negocios como emprendedores dentro del sector informal.
así como nos estaba comentando usted que usted tuvo que ver de otra manera salir adelante. Amén, pues yo lo que le digo pues de que tienen que echarle para adelante. Y yo pues ya no vendí piñatas, pero Dios me dio entendimiento de vender fruta y vendí fruta. Y uno tiene que ver de qué maneras trabaja, porque trabajo siempre hay. Bendito sea Dios, aunque sea poco, pero hay trabajo. Lo que pasa es que hay muchos jovencitos, jovencitas que ya no quieren trabajar. Trabajos hay, aunque sea poco, pero lo hay. Mire, yo, pues como le digo, no vendía piñatas, no vendía nada de eso, pero vendí fruta. Y ahí Dios me bendició. Ahí estuvieron mis alimentos benditos. ¿Qué problemas identifica dentro de la sociedad en cuanto al desempleo y la economía informal dañada por pandemia? Pues mucha rivalidad, a veces hay problemas con los demás negociantes porque hay muy poca clientela, entonces si va un cliente y le compra a usted, el otro se enoja y ya son problemas los que se tienen por ahí. ¿Qué recomendación daría usted ante la situación de esta pandemia COVID-19? Pues la verdad, la recomendación por experiencia propia, les digo, es tomar las medidas de higiene necesarias para poder evitar el riesgo a ser contagiados y sobre todo vacunarse, ¿verdad? Ya que las vacunas están y son totalmente gratis. Yo pienso que la recomendación ahorita es que para los padres de familia y para las personas incluso adultas que no piensan en vacunarse, quiero decirles de que los insto a que se vayan a vacunar porque es una forma tal vez no de evitar que se enfermen, pero sí de poder reducir el riesgo a poder perder la vida. Bien, esto... ¿Qué recomienda para aquellos que sufren las consecuencias de la pandemia en sus negocios como emprendedores dentro del sector informal? Bueno, podría decir un ejemplo personal de que no hay que mantenerse en un solo círculo, o mejor dicho, buscar oportunidades nuevas, seguir indagando o buscar nuevas oportunidades. Si tienes un negocio, por ejemplo el negocio que tengo, no espero que los clientes vengan, sino también busco mis clientes. Voy a dar esta opinión como una persona que lo ha vivido porque su familia es de mercado, tiene negocios en el mercado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? A nuestro alrededor hubieron varias personas que no pudieron ir a vender durante mucho tiempo y su economía ya no es tan accesible como antes de la pandemia. Las personas se ahuyentaron y hay personas de varios municipios que ya no han querido bajar a comprar a este mercado. Entonces nos damos cuenta de que varias de estas personas, dependiendo del número de negocios que tengan, o a veces solo tienen uno y prefieren darlo en alquiler. ¿Por qué? Porque prefieren tener esa cantidad de dinero que les van a pagar por el alquiler, por decirles estable, que ya no va a cambiar. Porque de lo contrario, meses tenemos una cantidad de ingresos, meses tenemos otra, podemos decir que en algunos altos, en algunos bajos, porque solo existen épocas del año en donde se genera más ingresos. Pero a causa de la pandemia, por ejemplo, el año pasado no fueron los mismos ingresos. Uno de los tantos problemas que se vio afectado por la pandemia en los trabajos informales, estos negociantes, que se hizo en la investigación, fue
por el alza de precios de los que ellos vendían. Cuando estas empresas grandes subían los precios, ellos se vieron obligados a hacerlo también, pero ellos sentían que no era bueno para su negocio porque las personas no les iban a comprar por lo caro. Ellos sentían que no se los iban a comprar por caro y que se iba a estar ahí nada más el producto retenido por buen tiempo. Entonces este era uno de los tantos problemas que tanto se vio dentro de la investigación, y esto está regulado en el Código Penal, el artículo 341, que es otras formas de monopolio. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. Hoy es lo mismo que ayer.